En este video vamos a resolver el siguiente problema. Nos dicen que hay que considerar la siguiente viga de hormigón de 45 centímetros de alto, de 35 centímetros de ancho y una distancia de, ¿cierto?, hasta el eje de las barras de 39 centímetros. Entonces, ¿qué nos piden? Determinar si el hormigón es de grado G21. Primero, que la viga cumpla con el requerimiento de acero mínimo. Luego, que la viga cumpla con el requerimiento de acero máximo, ¿cierto? Nos dan el ASUS 2550 milímetros cuadrados. Luego, ver la deformación del acero SUS en el estado de capacidad flexural cuando alcanzamos el MN. Y luego ver cómo está controlada la sección, ¿cierto? Si está controlada por tracción, compresión o se encuentra en el estado de transición, ¿verdad? Y ahí tenemos que calcular el phi, el factor de reducción. Y luego tenemos que repetir los pasos anteriores tomando un hormigón grado G41 para ver cómo cambian los resultados. Entonces, partiendo, yo siempre les recomiendo que escriban la geometría y los datos del problema. Yo siempre trabajo en milímetros para hacer las cosas más ordenadas. Entonces tenemos un H de 450, un B de 35, o sea, 350, un D de 390 y un área de acero que ya no las dan de 2550. Los materiales utilizados son acero, ¿cierto? A630, 420. Aquí me falta siempre el H. Lo que significa que podemos tomar, ¿cierto?, un módulo de elasticidad de 200 gigapascales. Recordemos que esto no varía mucho para el tipo de acero, pero sí en este caso, como el acero es A630, 420H, tenemos un módulo, tensión de fluencia de 420 megapascales, por lo que podemos calcular cuál es la deformación en la fluencia del 2 por 1000. Entonces, en la parte A, si el hormigón es de grado G21, vamos a calcular, ¿cierto?, una serie de cosas. Entonces, si es de grado G21, tenemos una resistencia F sub C', ¿cierto?, de 21 megapascales garantizada a los 28 días. Por lo tanto, si consideramos que estamos en el caso A, podemos obtener, ¿cierto?, porque F sub C' está entre 28 y 17, tenemos que el beta 1 que se ocupa en el bloque de Whitney es de 0,85. Y también siempre consideramos que la deformación última, ¿cierto?, de compresión del hormigón es del 3 por 1000. Entonces, primero, ¿qué nos dicen? Que hay que ver que la viga cumple con el acero mínimo. Entonces, el acero actual son 2550 milímetros cuadrados. Para ver el acero mínimo, según las características de la viga, tenemos que encontrar el máximo valor entre estos dos términos. Primero es 0.25 por raíz de F sub C', partido en FI, por B por D, ¿cierto? El ancho por el D. Entonces, el primer término nos da un resultado de 372.3 y el segundo término, que es 1.4 por B por D partido en FI, ¿cierto?, nos da 455 milímetros cuadrados, si es que todo está bien. Entonces, tomamos el máximo de ambos valores, de ambas expresiones, y nos da 455 milímetros cuadrados, el acero mínimo con el cual debería cumplir esta viga. Y como el acero actual, ¿cierto?, es 2550, estamos muy por encima, y esto entonces tenemos que cumple con el acero mínimo. Luego el acero máximo se determina a partir de la condición de falla dúctil. Eso quiere decir que el hormigón alcance en el momento de la falla el 3 por 1000 y el acero el 5 por 1000 de la deformación, ¿cierto? Entonces el acero actual son 2550 milímetros cuadrados y para encontrar cuál sería el acero máximo, lo que hacemos es hacer equilibrio, ¿cierto?, y plantear que las fuerzas de tracción son iguales a las fuerzas de compresión. Entonces, en las fuerzas de tracción tendríamos el acero máximo y al otro lado, ¿cierto?, nuestra incógnita sería el A máximo. Eso quiere decir que es la altura del bloque de Whitney en esta condición de falla dúctil. Ahora, ¿cómo encontramos esta altura máxima o de AS máximo que nos garantiza la falla dúctil, ¿cierto? Básicamente podemos escribir el A, ¿cierto?, en términos del eje neutro. Y recordemos que A es igual a beta 1 por C, y en este caso aquí nuestra nueva incógnita sería el eje neutro, ¿cierto?, máximo, que garantiza la falla dúctil. Entonces, ¿cómo encontramos este C? Lo hacemos, ¿cierto?, bajo esta ecuación, que es 0.375 por D. Entonces, conociendo el valor de D, ¿cierto?, esto no lo tenemos que cambiar, podemos encontrar el eje neutro bajo la condición de falla dúctil. Ahora, ¿de dónde viene este 0.375? Se preguntarán ustedes. Esta
es, ¿cierto?, la razón, C partición D, que garantiza una deformación del acero en el momento de la falla del 5 por 1000. Entonces, si ustedes hacen la relación del triángulo de Tales, ¿cierto?, y encuentran C partición D para un E sub U de 0.003 o del 3 por 1000 y un E sub S del 0.005 exactamente, van a llegar a la relación de que C es igual a 0.375 por D. Entonces, básicamente ahí nos vamos a devolver considerando este estado de falla dúctil. Por lo tanto, el C máximo que le llamamos se calcula, ¿cierto?, como 0.375 por D, que era 390 milímetros, y eso nos da un resultado de 146.25 milímetros, ¿cierto? Esa sería la posición del eje neutro en una falla dúctil. Luego, podemos devolvernos a calcular la altura del bloque de Whitney como beta 1, ¿cierto?, que era 0.85, por el resultado de C max. Y eso nos da un valor de 124.31 milímetros. Finalmente, entonces, podemos devolvernos a la ecuación de arriba y con el valor de A max, ¿cierto?, podemos calcular el a su S máximo como 0.85 por F sub C' por el ancho, que es 350 milímetros, por el valor que acabamos de encontrar de A máximo, partido en F sub I, que es la tensión de fluencia del acero. Y eso nos da un valor de 1849.12 milímetros cuadrados como el acero máximo, ¿cierto?, que se considera cuando tenemos una falla dúctil. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que el acero actual, que eran 2550, es mayor que el acero máximo. Entonces, quiere decir que no cumple con la condición de acero máximo, ¿ya? Ahí habría que hacer unas modificaciones entonces. Entonces, sigamos con el ejercicio. Para el paso 3, que hay que ver cuál es la deformación del acero en la condición flexural nominal o condición flexural de capacidad máxima, ¿cierto? Allí al final cuando alcanzamos el MN. Bien, entonces primero tenemos que considerar que en este estado la deformación última del hormigón es del 3 por 1000, ¿verdad? La posición del eje neutro la podemos encontrar con equilibrio, donde nuestra incógnita, ¿cierto?, planteamos que las fuerzas de tracción serían iguales a las fuerzas de compresión. Y como repito, nuestra incógnita sería el A, o bueno, la posición del eje neutro, que nos determina, ¿cierto?, mediante la altura del bloque de Whitney, y luego lo obtenemos, ¿cierto?, como C igual a partido en beta 1, ¿cierto?, porque recordemos que A es beta 1 por C. Entonces, aquí lo que hago simplemente es reemplazar estos valores conocidos bajo la condición, ¿cierto?, de un acero de 2550 milímetros cuadrados, que es el dato enunciado por la tensión de fluencia, 0.85 por el F sub C', por el ancho, que son 350 milímetros. Eso me da un resultado de una posición de, o altura del bloque de Whitney, de 171.143 milímetros. Y si yo recupero el eje neutro, nos da, ¿cierto?, 201.68 milímetros. Aquí puede que haya quizás un posible error de arrastre de los decimales, pero para efectos prácticos, ¿cierto?, nos consideramos en los números antes de la coma. Luego, la deformación del acero la podemos encontrar a través de, ¿cierto?, el eje neutro que acabamos de encontrar y en los triangulitos de las deformaciones. Entonces, si hacemos tales, nosotros podemos encontrar que la deformación del acero en función de D, de C, que es la posición del eje neutro que acabamos de encontrar, y la deformación última del hormigón, ¿cierto?, que es del 3 por 1000, podemos encontrar que la deformación del acero para esta viga es de 0.0028, ¿cierto?, para la condición nominal. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que esto es menor al 5 por 1000, ¿cierto? Bueno, acá lo tengo escrito abajo. Luego, la deformación del acero, ¿cierto?, en la condición nominal de capacidad flexural máxima, ¿cierto?, es de 0.0028. Eso igual es mayor que la deformación de fluencia, entonces podríamos decir que en el momento nominal, ¿cierto?, se alcanza la fluencia del acero, pero es menor que el 5 por 1000. Por lo tanto, la sección no va a estar controlada por tracción, sino que está en un estado de transición donde podemos calcular su phi, ¿cierto? Si miramos este gráfico, las tensiones o las secciones controladas por tracción, ¿cierto?, están cuando tenemos una deformación del acero de mayor del 5 por 1000, y por compresión cuando estamos por bajo del 2 por 1000 o la tensión de fluencia, ¿cierto?,
que consideramos como 0.002 o el 2 por mil. Entonces en este caso estamos un poquito pasados, estaríamos en un estado de transición y podemos calcular cuál sería el factor de reducción si interpolamos linealmente entre estos dos puntos. Y eso nos da un valor de 0.7167. Entonces esto no es recomendable, ¿cierto? No es recomendable trabajar con vigas en estado de transición. Lo que podríamos hacer, ¿cierto? En estos casos sería rediseñar la viga, pero no es el objetivo de este ejercicio. Ahora vamos entonces con la parte B, en la que tenemos que repetir, ¿cierto?, los pasos anteriores para un hormigón ahora de grado G41. Entonces, si el hormigón es G41, el F sub C' es de 41 megapascales, ¿cierto?, garantizado a los 28 días. Con esto, nosotros podemos obtener cuál sería el beta 1, que en este caso caeríamos en el caso B, donde podemos obtener el beta 1 en función del F sub C' en megapascales, ¿cierto?, que es mayor que 28 pero menor que 55, con esta ecuación de acá, ¿verdad? Y eso nos da un beta 1 de, voy a marcarlo, de 0.7571. Seguimos considerando que la formación última, ¿cierto?, del hormigón es del 3 por mil. Eso es un dato que siempre consideramos. Entonces, primero acá, verifiquemos el acero mínimo. El acero mínimo, recordemos que se calcula como el máximo valor entre estas dos expresiones, que ya habíamos explicado, y en la primera expresión, ¿cierto?, con todos los valores conocidos, ¿cierto?, la tensión de fluencia, el F sub C', nos da que es 520.25 milímetros cuadrados, y luego tenemos el 1.4 por B por D, partido en FI, ¿cierto?, que nos había dado 455 milímetros cuadrados. Entonces el máximo de estos valores es 520.25 y seleccionamos ese valor como nuestro acero mínimo con el cual debería cumplir la viga. Y por lo que vemos, el acero mínimo es cumplido porque el acero actual es de 2550. Entonces cumplimos con la condición de acero mínimo. Luego tenemos que verificar si se cumple la condición de acero máximo. Entonces recordemos que el acero actual es de 2550 milímetros cuadrados. Haciendo equilibrio, entonces podemos obtener que el A sub S máximo va a estar dado por la siguiente expresión, ¿cierto?, de la fuerza de compresión partido en el FI, donde nuestra incógnita sería la posición del eje neutro, ¿cierto?, que lo obtenemos en la condición de falla dúctil, que eso quiere decir que el E sub CU es del 3 por mil y la deformación del acero imponemos que es del 5 por mil. ¿Ya? Entonces, bajo esa condición podemos obtener que el eje neutro se obtiene como 0.375 por D, y ahí podemos recuperar la posición o la altura del bloque Whitney, ¿cierto?, que metemos en la ecuación de acá para obtener, ¿cierto?, este A sub S máximo que nos garantiza una falla dúctil. ¿Ya? Entonces aquí obtenemos, ¿cierto?, el C máximo como 0.375 por D, me da de nuevo 146.25 milímetros, y el A máximo, ¿cierto?, en este caso se obtiene como 0.7571, que era el beta 1, multiplicado por el valor que encontramos de C, y eso nos da un valor de una altura del bloque de Whitney de 110.73 milímetros. Recuperando entonces, o metiendo esto en la ecuación, vamos a obtener que el área de acero máximo con el cual debería cumplir la viga es de 3215.8 milímetros cuadrados. Y como la área de acero actual es 2550, es menor que la sub S máxima. Por lo tanto, cumplimos que estamos dentro del rango de acero mínimo y acero máximo para un F sub C' de 41 megapascales. ¿Ya? Entonces ahora vamos a comprobar la deformación E sub S, ¿cierto?, cuando alcanzamos la capacidad flexural o momento nominal. Entonces, en este caso, obtenemos que, o imponemos que el E sub U, ¿cierto?, la deformación de compresión última del hormigón es del 3 por mil, y podemos obtener, ¿cierto?, la posición del eje neutro imponiendo el equilibrio, ¿cierto? Aquí tenemos la fuerza de tracción igual a la fuerza de compresión, despejamos la altura del bloque de Whitney, y ¿qué es lo que tenemos acá? El A sub S, ¿cierto?, que es 2550 por los 420 megapascales. Acá lo que nos cambia versus el caso anterior son los 41 megapascales, que antes eran 21. Entonces obtenemos que la posición del bloque de Whitney, la altura del bloque de Whitney, el A, es de 87.8 milímetros. Y el eje neutro lo podemos obtener como A partido en beta 1, ¿cierto?, que era 0.7571,
y nos da que la posición del eje neutro es C igual a 116 milímetros. ¿Ya? Ahora con esta información podemos calcular cuál sería la deformación del acero. De nuevo, con el teorema de Tales y los triangulitos de las deformaciones, donde arriba imponemos que la deformación última del acero, del hormigón es del 3 por 1000, y nuestra incógnita sería el SUS, o sea, la deformación del acero en la capacidad flexural. Y eso nos da un resultado, ¿cierto?, de 0.0071, lo cual es mayor que el 5 por 1000. Entonces estamos por el lado seguro, ¿cierto?, de que nos va a estar controlada por tensión o por tracción, ¿cierto?, la sección. Estamos pasaditos del 5 por 1000, por lo tanto nuestro phi sería de 0.9. ¿Ya? Ese es este ejercicio. Espero que se haya entendido. Cualquier cosa me avisan.